y de la Patria, damos inicio a esta sesión. Quiero partir recordando que la sesión la hacemos en este horario especial porque mañana hay una sesión especial por el tema de infancia, justo a la hora de la comisión, y además tenemos la dificultad de que el miércoles siguiente, la próxima semana, es feriado. Entonces, es para no dilatar la tramitación de los proyectos, y hoy día estamos convocados para ver las indicaciones del proyecto respecto al cabotaje de pasajeros de cruceros de bandera extranjera, los casos que se señalan. Sí. Le damos la bienvenida a la subsecretaria de Turismo, quien ha seguido la discusión de este proyecto. Recordar que nosotros queríamos ver aquí aspectos laborales en materia de las implicancias que existían, pero también surgieron varias inquietudes de distintos senadores que han presentado indicaciones y que las vamos a votar. Yo creo que podemos despacharlo dentro de la hora, con los 45 minutos que tenemos de comisión. Vamos dando lectura a las indicaciones, Pilar. Sí, presidente. Yo antes que eso quiero dejar consignado nomás para como ingresada varias cartas que me entregaron desde Magallanes. Se las voy a hacer llegar a la Secretaría, para que queden formalmente ingresadas, que van en la línea de las indicaciones. Perfecto. Para que quede constancia. Exacto. Se las voy a hacer llegar. Presidenta, en el comparado que los senadores y las senadoras tienen a la vista, la primera indicación es del senador Moreira, en que él propone sustituir por completo el artículo único que aprobó la Comisión de Transportes. ¿Leo la propuesta del senador Moreira? ¿Leo la propuesta del senador Moreira? Sí, y hay varios que van en la misma línea. Sí. ¿No es cierto? Varias indicaciones, entonces yo leería todas. El senador Moreira propone reemplazar el inciso primero del artículo 3 del decreto ley 3059 e incorporar otros incisos nuevos diciendo así: el cabotaje queda reservado a las naves chilenas con las excepciones que señala la ley. Se entenderá por tal el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje solo entre puertos del territorio nacional. En el evento que en la correspondiente ruta específica existan naves chilenas que realicen cabotaje de pasajeros, las naves de pasaje extranjera se sujetarán a la normativa legal y reglamentaria chilena en los casos que les sea aplicable. Para estos efectos se entenderá por nave de pasajeros extranjera aquella que ofrezca a los pasajeros servicios de hotelería, restaurante, camareros y de atención de público y cuya función exclusiva sea el transporte de pasajeros con fines turísticos. Luego está la indicación del senador Durana, que propone eliminar la letra B que había aprobado la Comisión de Transporte. Letra B que en el fondo reemplazaba la primera oración del artículo 3 por la siguiente: el cabotaje queda reservado a las naves chilenas con las excepciones que señala esta ley. El senador Durana propone eliminar esa modificación, que quede igual con el texto actual, pero eso va unida a una indicación de él mismo en que propone reemplazar el inciso segundo, ¿cierto?, el que establece que se entenderá por cabotaje, por el siguiente: se exceptúa de lo señalado en el inciso primero a las naves de pasajeros dedicadas a cruceros, siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros. Solo se podrá efectuar cabotaje de pasajeros en naves extranjeras de pasajeros dedicadas a cruceros, cuya capacidad de transporte sea inferior a 400 pasajeros, cuando en la correspondiente ruta específica no exista oferta de servicios similares de naves chilenas, lo que será determinado y autorizado en la forma establecida en un reglamento dictado por la autoridad competente. Luego está la indicación del senador Bianchi, que también propone sustituir ese mismo inciso por el siguiente: se entenderá por cabotaje de pasajeros el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros cuyo origen y destino sean puertos del territorio nacional.
Las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje, siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros. Solo se podrá efectuar cabotaje de pasajeros en naves extranjeras cuya capacidad de transporte sea inferior a 400 pasajeros, cuando en la correspondiente ruta específica no exista disponibilidad de naves chilenas, lo que será determinado y autorizado en la forma establecida en un reglamento dictado por la autoridad competente. Luego están las indicaciones del senador Sandoval y de la senadora Órdenes, en que ellos proponen suprimir en el inciso segundo, aprobado por la Comisión de Transporte, la expresión fluvial o lacustre. O sea, se entenderá por cabotaje de pasajeros el transporte marítimo de pasajeros. Ellos proponen eliminar las expresiones fluvial o lacustre. Y luego llegamos a la indicación de la senadora Goich, que propone las siguientes enmiendas en la oración que sigue al primer punto seguido. Esto es, en la oración que empieza las naves de pasajeros extranjeras, ¿cierto? Entonces, ahí la senadora propone lo siguiente. Las naves mercantes mayores de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje marítimo entre puertos con capacidad para recibir embarcaciones de estas características, siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros, cuenten con capacidad de pernoctación a bordo, tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos y cuando en la correspondiente ruta específica no exista disponibilidad de naves chilenas, lo que será determinado y autorizado en la forma establecida en un reglamento dictado por la autoridad competente. Y la última propuesta de la senadora Goich es eliminar la oración que sigue, que dice: solo se podrá efectuar cabotaje de pasajeros en naves extranjeras cuya capacidad de transporte sea inferior a 400 pasajeros cuando en la correspondiente ruta específica no exista disponibilidad de naves chilenas, lo que será determinado y autorizado en la forma establecida en un reglamento dictado por la autoridad competente. Ya proponer, porque eso ya ella también había propuesto, usted había propuesto sustituir en el fondo esto. Esas son las indicaciones. Esas son las indicaciones. Todas las indicaciones, Presidenta. Ahí, como para ordenar un poco, porque coinciden con algunos matices, podríamos decir de alguna manera. Sí, pero le da la palabra a la subsecretaria para que nos dé su opinión, pero para ordenar el debate. Acá hay una propuesta que es la que se reitera, que tiene que ver con más que de hablar de punto a punto, que dejaba abierto cualquier punto, valga la redundancia, del territorio nacional o de la costa de nuestro país, el que sea de puerto a puerto. Yo creo que eso es uno de los temas que están en todas las indicaciones y que a mí me parece que deberíamos estar de acuerdo. Hay una preocupación por la situación del cabotaje en el caso de lagos y ríos. Me lo plantearon bastante los senadores que presentaron la indicación, los senadores de la región de Aysén, vecina, y yo entiendo que en ningún minuto esto se ha pensado para lagos o ríos. Entonces, el tema es cómo, más bien, de la técnica legislativa lo especificamos así. Entonces, ahí a nosotros nos parecía más limpio dejar la definición de cabotaje inicialmente, más que intervenirla, que es lo que hace, o sea, modificarla, perdón, el senador Moreira en su indicación, y dejando la definición de cabotaje, que es en general, que es un concepto que existe, y existe cabotaje, o sea, lo que quiero decir es que es bueno que exista la definición en el caso lacustre y de ríos, pero lo dejamos exceptuado. ¿Qué es lo que hacemos después? Exceptuando explícitamente cabotaje marítimo y fluvial o solo autorizando para el cabotaje marítimo, que es lo que planteamos. ¿Ya? Ese es un segundo punto. Un tercer punto es establecer qué tipo de embarcación. ¿Ya? Ahí el senador Moreira pone varios argumentos que me parece que quedan más adecuados en la indicación que presentamos, pero que el objetivo es el mismo, que establece que cuenten con capacidad de pernoctación a bordo, que tengan la función de transporte de pasajeros con fines turísticos. Porque aquí el temor que había era que finalmente se hiciera transporte de carga, que hubiera cabotaje de carga. Y a mí me parece que algo como de las cosas que podemos generar acuerdo es también especificar
que sean solamente embarcaciones de más de 400 pasajeros que tienen fines turísticos, o sea, como de transporte pasajero, y tienen por eso también la capacidad de pernoctar, porque siempre hemos hablado de que aquí se pueda generar una oferta que no es de un día, sino que pueda ser una alternativa también en un paquete de 2-3 días, no sé, la subsecretaria ahí podrá referirse con más propiedad. Y el cuarto punto es qué pasa con las embarcaciones de menos de 400 pasajeros. Yo esto lo planteé en la sala con harta fuerza porque tiene que ver con la situación en el sur austral, donde lo que hacen las empresas es más bien landing, o sea, bajan en distintos puntos. Si nosotros dejamos abierto, porque la mayoría no existe una oferta nacional, eso es lo que establece, queda restringida para más de 400, ahí contemplando resguardando el que existe en industria nacional, lo abre, ¿no es cierto? Pero de menos de 400, si no existe oferta nacional, queda abierto. Eso significaría que nosotros dejamos muy expuestos territorios que son muy frágiles. A la intervención, además de perder la posibilidad de desarrollar nosotros productos turísticos. Yo creo que ahí hay una discusión distinta y por eso yo con harto énfasis lo que planteo es que aquí avancemos en los de más de 400, pero no en los de menos de 400 pasajeros. ¿Ah? Creo que ahí hay un riesgo para alternativas que se puedan desarrollar en el país en estos servicios, y también desde el punto de vista de la fragilidad de los ecosistemas, donde nosotros no tenemos regulación. Sobre eso, una de las cosas que dimos vuelta es la situación del landing. El landing es cuando se bajan pasajeros y hacen un circuito. Eso no requiere un puerto porque se bajan a veces en Sodia con embarcaciones más chicas, pero yo creo que ahí hay una discusión, voy a dar mi opinión, creo que hay una discusión en sí. Que debería ser tratada en una ley específica que regule el landing o en un reglamento, pero no es algo que podamos hacer nosotros desde esta propuesta que además nos llega a la Comisión de Trabajo desde la Comisión de Transporte, ¿ya? Entonces quiero especificarlo también porque creo que ahí hay todo un tema que requiere ser abordado desde el punto de vista normativo. Hoy día se hace el landing, pero no tenemos regulado tampoco el cómo eso se hace. Y ahí uno quiere que sean alternativas de productos turísticos, pero que sean con el adecuado cuidado del medio ambiente y el cumplimiento en general de las normativas. Esa es mi opinión. No sé, yo creo que podríamos ir como abordando cada uno de los 4 puntos y por quizás por tomar en cuenta las distintas indicaciones. Subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Buenas tardes a los senadores y senadoras presentes. A ver, con referencia a especificar el tipo de embarcación, nosotros estamos totalmente de acuerdo, creemos, además siempre ha sido el espíritu de esta ley, que estamos hablando de cruceros, y los cruceros tienen ciertas características y entendemos que generó incertidumbre la posibilidad de que fuera otro tipo de nave, así que estamos totalmente de acuerdo en que se especifique el tipo de embarcación. Con referencia a que evitemos, que saquemos la palabra lacustre y fluvial. No tenemos ningún problema porque el tipo de crucero y las embarcaciones a las cuales nos estamos refiriendo va a ser marítimo. Entonces, lo que nosotros no queremos, no quisiéramos que este proyecto se entrampe, si al final lo que queremos es que cumpla con el espíritu de la ley. Si el espíritu de la ley es lograr que los cruceros, como lo expresamos en un inicio, que hoy día son una oferta turística cada día más atractiva y más demandada, puedan llegar a Chile y generar los beneficios a las economías locales que nosotros creemos que puede generar esa llegada de turistas, y por lo tanto estos 2 puntos estamos totalmente de acuerdo en que se especifiquen. Con referencia a puntos o puertos, nosotros indudablemente habíamos propuesto la palabra punto, pero también creemos, senadora, que esto se tiene que regular en un reglamento, el tema del landing, y ahí se va a dar por zanjado, o sea que no tendríamos problema. En el único punto que quiero ser bien explícita, que era donde había alguna indicación que en un minuto nos generó un poco de temor, es que nosotros creemos que se tiene que aceptar el cabotaje para todo tipo de naves superior a 400 personas, independiente si en esa ruta, que se entiende va a ser entre puerto y puerto o punto y punto, exista hoy día ofertas menores. O sea, porque nosotros vamos a hablar siempre de naves sobre 400 personas. O sea, nunca vamos a hablar de naves menores. Entonces, si queda bien especificado eso, lo que no quisiéramos es que el día de mañana, porque hay una ruta de una nave de 300 personas, registre y obstaculice la llegada del crucero.
¿Se entiende, no? ¿Me permite? Sí. Solo para complementar. Sí. El punto, Presidenta, es que tenemos dos contornos. Uno, lo que propone el proyecto actual, que es que la cabotaje bajo bandera extranjera se puede realizar solamente por naves que tengan capacidad superior a 400 pasajeros. Y a la vez propone... ¿Nacional o extranjera? Sí, por supuesto. Sí. Claro, es que cuando hay industria nacional ya no es cabotaje. O sea, el cabotaje es, por definición, la bandera extranjera. La bandera interna, sí. El punto está en que a la vez se dice, en el caso de las naves de menos de 400 pasajeros, pueden igualmente hacerlo en tanto no exista una oferta nacional. ¿Ya? En el otro extremo está, mal ocupada la palabra extremo, en la indicación que usted, Presidenta, propone, se dice, sin distinción de si la nave es superior o inferior a 400 pasajeros, siempre que exista una oferta nacional no se podrá efectuar el cabotaje. Ese es el punto. No, es que esa fue la Es que, claro, porque dice... Yo planteo es eliminar el texto, solo se podrá efectuar cabotaje de pasajeros en naves extranjeras cuya capacidad de transporte sea inferior a 400 pasajeros. Ya resolvimos la de más de 400. Las de más de 400 pueden. Pueden siempre. Pueden. Eso es lo único que... Entonces, claro, eso es lo que estamos aprobando, lo medular de la primera indicación. Yo lo que especifico ahí es que sea entre puertos que están... Sí, entre puertos... O sea, la Lo que pasa indicación... es que en la letra Primero, C, en la letra C de su indicación, y puede que yo esté leyéndola mal, Presidenta, con toda caridad, por favor. con todo el cariño que no tenemos de tantos Sí, años. de tantos años. Pasajeros a la siguiente oración. Cuenten con capacidad de pernoctación a bordo, tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos y cuando en las correspondientes rutas específicas no exista disponibilidad de nave chilena. No habla de que sea superior a 400 pasajeros. Por lo tanto, se nos ocurrió una redacción que la estuvimos viendo con su asesor informalmente, por la vamos a sentar cual ahí. se decía... Se igual o superior a 400. Ahí se agrega. Es que, si lo agregan... Ahí se agrega. Le voy a pedir permiso a la comisión claro. para que Aldo, que entiende bastante, nos pueda ayudar también. Ese es el punto, Presidenta, que en el cual... No, pero yo que comparto quede así. Aquí el objetivo es, abrimos cabotaje para naves de bandera extranjera de más de 400. Tal cual. Lo hacemos entre puerto y puerto, Así es. ¿no? Garantizando además que sean de transporte de pasajeros, transporte turístico, Turístico, y con todas las solamente especificaciones. marítimo. Así es. Y cerramos la posibilidad para que naves de bandera extranjera puedan, de menos de 400, Tal cual. ir a lugares, porque yo creo que eso Y tiene ahí que ver cumplimos mucho con más el con la espíritu de regulación la del ley, landing. de lo que queremos impulsar. Es eso. Ujú, sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? No sé si... solamente, senador, deme un segundito, porque respecto a la indicación que nosotros hicimos, se entiende distinto, efectivamente. La podemos ¿Sí? leer al final. Ya, Por favor. no, pero compartimos el sentido absolutamente. Sí, mientras se cumpla con eso, estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Senador Durana. Yo creo que el punto de inflexión está en las zonas donde hay oferta chilena. Yo creo que ese es el punto en discusión, porque estamos todos de acuerdo en que van a ser cruceros turísticos, con todas las indicaciones entregadas en esta mesa. Por lo tanto, los cruceros van a poder regalar en cualquier puerto de Chile, exista o no exista oferta local. Pero la condición es que tiene que ser sobre 400 pasajeros. Eso. En el caso de mi región, a mí me da lo mismo que sean de 100 pasajeros, porque no lo tenemos. Y el país en general no lo tiene, por lo tanto, poner esa indicación para nivel país, cuando puede ser una oferta que incentive el turismo en las regiones del norte, yo creo que nosotros habíamos especificado la condición de pasajeros sobre 400 para las regiones donde hay competencia. Pero donde no la hay, ¿por qué la limitamos? Usted plantea, senador, el limitarla para menos de 400, no limitarla para menos de 400. Digamos, no limitarla en aquellas regiones donde no hay oferta turística. No la tenemos hoy día. Y para el norte sería importante la posibilidad de que cruceros que recalan en Arica, en Iquique, o en cualquier puerto del norte, se pueda incentivar el poder trasladarse dentro del mismo país a través de este crucero. Así como está el texto original. Lo que sí habíamos quedado en la condición es que donde existe
la oferta chilena sí pusiéramos la condición de sobre 400, pero donde exista la oferta chilena. No, es En que lo este que caso estamos haciendo es que sobre 400 da lo mismo que Hoy día es todo el exista país. industria chilena, porque aquí se abre la competencia. Sobre 400 se abre para bandera extranjera o chileno. No resguardamos, al contrario. Lo que queremos ahí es generar más alternativas y más competencia. Senador. Quiero entender al senador que la competencia y lo que queremos salvaguardar está en el sur de Chile, la decimosegunda. La restricción de los 400, si entiendo bien al senador, es de que ¿por qué se va a hacer esta restricción en el norte cuando no hay ningún tipo de oferta? O sea, en el norte bien podría haber una oferta extranjera de 400. Yo creo que esto va a suscitar mucha suspicacia y puede haber, digamos, debate. Pero es cierto lo que señala el senador. Salvo que queramos cerrar todo el país en estos términos, pues cuando la oferta no existe. Uno podría pensar de que habiendo oferta chilena, bajo los 400 no corre la competencia extranjera, de modo a proteger la industria nacional. Pero si no la hay, efectivamente Arica y Iquique se podrían ver perjudicados. Uno podría ser perfectamente porque un barco de menos de 400 no puede entre Iquique y Arica, siendo extranjero, porque no hay oferta chilena, y podría ser estimulante para el turismo. Si después una empresa nacional decide instalar el mismo recorrido, bueno, tú decís, bueno, la ley dice que en esta ruta solo será posible, habiendo oferta chilena, habrá un proceso de resguardo de aquello en un tiempo determinado. Eso es lo que señala el senador. Y eso además puede terminar incentivando la oferta nacional, porque si hay una empresa internacional que demuestra que esa es una ruta rentable y la hace en un tiempo prudente, entonces una empresa chilena, entonces la podemos hacer. Y Cochifa se nos va al norte. Y bienvenido. Y lo resguardamos con el cabotaje de los 400 de pasajeros. Es un poco eso, ¿no? Eso lo dice el artículo, ¿no? ¿No? ¿Quiere decir A ver, algo, ¿Cómo hace la subsecretaria? cobertura? Gracias. A ver, senador, en un inicio para nosotros hubiera sido ideal que no hubiera un límite, pero indudablemente vimos que no había voluntad para abrirse a ese nivel y dado que lo que nosotros queremos es impulsar los cruceros, vimos que el 400 era un número que generaba consenso. Vimos la posibilidad de dividir. Lo que me dice aquí el abogado es que no es fácil en qué paralelo, dónde ponemos el punto de división. O sea, ese es el problema. Yo estoy de acuerdo que en el norte no hay esa oferta turística y nos encantaría que existiera. El punto que no es tan fácil regularlo. ¿Cómo hago 400 en todo el país y en qué paralelo paro esos 400 y qué capacidad tenemos de fiscalizarlo? Pero Yo lo dejo, o sea, yo comparto- entiendo la preocupación del senador. La discusión es porque es la décima y la undécima, es Palena, es Chiloé, es un poco más arriba. Entonces, aquí estamos dando un paso importante y yo creo que es valioso además que lo demos en acuerdo, abriendo una posibilidad que hoy día no existe para la industria de crucero internacional. Está pendiente la regulación del landing, que es una ley en sí, una discusión en sí, que no la vamos a hacer desde acá, del landing, que es cuando las empresas, o sea, los buques no llegan al puerto, sino que bajan sus pasajeros, ¿ya? Y eso es algo que requiere regulación desde el punto de vista no solo de qué pasa con la industria nacional, qué pasa con una oferta que se vende en el país y que no necesariamente desde el punto de vista incluso tributario está normado, qué pasa desde el punto de vista medioambiental, que es el que manejo yo más en zonas que son más frágiles y que también están en el norte, o sea, yo pienso en Punta de Choro, no sé, en lugares donde tiene que haber cierta normativa. Entonces, hoy día se bajan. Hoy día se bajan. Pero yo creo que eso tiene que tener una regulación. Tiene que tener una regulación además cuando... Perfecto el punto que puede ser cualquiera en el fondo y no está regulado si son nacionales, internacionales, extranjeros. No me trae ninguna regulación de landing. Por lo tanto, en la práctica hoy podría hacerlo cualquiera. Así se llama. Landing porque es la bajada, tiene que ver con el landing, con la bajada. Pero es algo que ha sido un tema, claro, ha sido un tema recurrente que hoy día se hace, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que requiere es una regulación.
que puede ser vía ley, puede ser vía reglamento. Yo lo que le planteo a la subsecretaria es que puedan acoger el tema. Sí. No me parece que estemos en condiciones de verlo en esta ley, porque esta ley nos planteaba otra cosa, pero sí corre por el lado, te fijas, en el caso, sobre todo de embarcaciones que son de menos de 400 pasajeros, que son las que hacen landing. Por eso lo planteo. Senador Letelier. Presidente, disculpe que haya llegado atrasado, estamos paralelamente en otra comisión, la de Infancia. Entiendo que se está ratificando lo esencial del acuerdo inicial, se está eliminando ríos y lagos, y hay una discusión sobre si es puerto a puerto o punto a punto. Pero estamos relativamente de acuerdo que es puerto a puerto. Y ahí tengo mi reparo, de que se establezca una excepción, en particular en Isla de Pascua, donde no hay puerto. Y por tanto hay que generar la excepción. Llegan cruceros, no es el landing de lo cual usted está hablando, entiendo que es una situación excepcional, está regido por las cargas posibles de turistas. Lo digo porque conozco muy de cerca la realidad de lo que pasa en Rapa Nui, y sería absurdo de que tengamos una ley sobre cabotaje de pasajeros que no permita que uno de los principales puntos de atracción turística no lo incluya. No hay puerto, hay un muelle que lo usa la Armada, pero no hay puerto, se tienen que bajar en naves en otros botos menores para llegar al muelle. Entonces técnicamente no es puerto a puerto. Entonces pedir que podamos poner esa excepción. ¿Cómo abordan el tema de Isla de Pascua? Creo que no lo pensaron, pero están pensando. No, yo tengo claro que lo teníamos que abordar, pero me lo plantearon. Sí. Senador Navarro y después Francisco. La verdad es que puertos turísticos tenemos. En Talcahuano los cruceros van a llegar al puerto de Talcahuano, que es un puerto de carga, entre medio de los containers. Hay un desafío extraordinario, ya estaban llegando. Y entiendo que en San Antonio, donde se fueron los de Valparaíso, tampoco hay un puerto turístico, sino que desembarcan en el muelle que es también de carga. Tenemos un desafío enorme de la infraestructura portuaria para adecuarnos a este desafío turístico. Eso lo quería transmitirle a la subsecretaria. Nos faltan puertos turísticos. En Talcahuano hemos puesto el objetivo de las inversiones para generar un puerto turístico, si queremos ser verdad, un Talcahuano turístico con acogida de transatlántico y de crucero. Eso, entonces, la definición de puerto, no sé si nos puede ayudar, ¿cuál es? Porque puerto, ¿qué tiene que tener? Porque infraestructura para pasajeros no tiene ni San Antonio ni Talcahuano, lo que tienen es un muelle de atraque de carga, sobre el cual se bajan pasajeros. Ojo, no vaya a ser cosa que, en definitiva, en la moción de puerto, el puerto que tenemos. ¿Y cuál es la diferencia con un muelle? Que también descargan, que no transitan por el agua hasta tocar tierra. ¿Cuál es la diferencia del llamado landing? Sí, subsecretaria. en todo caso, igual para aclarar, nosotros éramos de la idea de punto a punto, pero entendemos que no había la voluntad, por lo menos en el Chile continental. Creemos que hay que dar la solución y siempre se abordó que Rapa Nui tiene que tener una excepción. Y habría una manera de expresarlo. Hoy día podemos definir, pero no es que tengan que ser puertos turísticos. O sea, puertos. Porque, claro, los puertos que tenemos, no tienen que ser puertos turísticos, porque si no, entonces tampoco lograríamos el objetivo. Claro, son puertos. Francisco quería plantear algo. No, recogiendo la inquietud por su intermedio del senador Letelier, sería posible hablar, o sea, salvar el punto decretando la navegación entre puertos, en Chile continental, de naves de... Con eso excluye la navegación entre puertos de Chile insular occidental. ¿Por qué no lo hacemos, poner explícitamente la excepción? Con excepción de Chile insular occidental. Poner la excepción explícitamente. Juan Fernández. Bueno. No sé si Juan Fernández, el caso que era por llegue, técnica legislativa nomás. pero en el caso de Pascua yo creo que hay que ponerlo explícitamente, pero no, si decimos Chile continental solamente, los rapas son bien especiales, van a decir, claro, nos están escondiendo los conti,
Entonces es mejor poner excepcional explícitamente que... En ese caso, Presidenta, si vamos a hacer la excepción expresa, habría que hablar con excepción del territorio de Chile insular occidental, para abarcar tanto Rapa Nui como Juan Fernández. Y la Santa María también. No, y el muelle al servicio del Perú. No, pero entendemos que la excepción de la que nos queremos hacer cargo por razones obvias es Isla de Pascua, ¿no? En las otras regularemos el landing. Sí. Sí. Bueno, como para ir despejando, estoy siguiendo acá en la tercera hoja el texto actual. Dice, ¿se entenderá por cabotaje de pasajeros? Porque el otro está igual, ¿no es cierto? Se entenderá por cabotaje pasajero el transporte marítimo. Ah, no, pero antes hay una indicación que es la que formulamos nosotros, que establece que sean naves mercantes mayores. Eso viene después. Eso viene después. Pero queda en el 1, ¿no? Sí, según su indicación, ¿Ya? quedaría así. Perdón. Se entenderá por cabotaje de pasajeros el transporte marítimo. Eliminamos fluvial o lacustre, ¿cierto? El transporte marítimo de pasajeros, cuyo origen y destino sean puertos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Ahí no sé si van a colocar la excepción. A continuación. Excepción de Chile insular occidental. Pero nosotros, a ver, cuyo origen y destino sean puertos del territorio nacional. Yo había planteado que fueran entre puertos con capacidad para recibir embarcaciones de estas características. Pero eso no es obvio, si no, disculpe. Sí, pero es que eso No viene es tan después. obvio. Es que eso No viene puede después. bajar un buque de esos grandes, no pueden atracar por norma de ellos. No pueden atracar un puerto que no tenga su capacidad. Tienen los No. documentos, Está bueno que diga fuera. al menos que sea una empresa. Senador Durana. Una consulta a la subsecretaria. Hoy día la historia de la llegada de cruceros al país. Y me imagino que esta ley está incentivada a traer mucho más cruceros, pero en general la historia, los puertos que están recalando es Arica, Iquique, Valparaíso y algo más del sur. Sí, Puerto Montt, la infraestructura de puerto que tenemos hoy día recibe a los cruceros. Estamos hablando de los mismos cruceros, solamente que queremos que aumente la oferta, dado que la mayoría de los cruceristas hoy día no quieren viajar más de 7 días, entre 5 y 7 días. Por eso no vemos el problema en la infraestructura, o sea, no tenemos que entrar a detallar. Los puertos que existen hoy día reciben a los cruceros de los cuales estamos hablando y haciéndonos cargo en esta ley. Y hoy día la oferta local está circunscrita a la región de los Ríos, está circunscrita a Valdivia, Puerto Montt, Puerto Natales, todo. es decir, desde la novena región hacia el sur. La ley permite en todo lugar, sí. Está bien, pero la oferta hoy día local, Sí. ¿dónde existe? Ah, no, la oferta local existe En la región de los Ríos, bien al sur, en la región Puerto de Montt y Magallanes. hacia allá. Sí. Yo Donde sé está cómo lo Puerto dice, Natales, donde están los como archipiélagos. dice el senador Letelier, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero yo quiero, Presidenta, quiero volver a insistir a la oportunidad que tengan hasta al menos a la octava región, la alternativa que tenga desde el norte hasta la octava región de poder tener cruceros con capacidad inferior a 400 pasajeros. Creo que de verdad está bien, yo estoy a favor de defender la oferta local, pero no en contra de sacrificar el país. Sí. Estoy tratando de entender un punto que me gustaría explicarles de cómo abordar el texto. Senador. Han surgido varios temas, entonces no sé cuál es la voluntad. Yo entiendo que el guarismo de 400 No estamos de acuerdo. era un piso para evitar un conflicto con la región de Magallanes. No era Aysén, era Magallanes. Magallanes, sí. Entonces me refiero no, porque y cualquier duda que uno pudiese llegar a tener excepcionalmente con Scorpio, se elimina eso al eliminar la referencia de lagos y ríos, aguas interiores.
Entonces eso no es problema. Lo digo en relación a la inquietud que tiene sobre tamaño de embarcaciones, si es que uno quisiese. La duda que tengo de la arquitectura que queremos hacer del texto es si es que queremos primero describir quién lo puede hacer y después dónde puede llegar, porque yo siento que tener los dos temas juntos es lo que nos tienen. Sí. O sea, acá, y eso era parte de lo que estaba revisando, porque lo que hace primero, nosotros estamos además sobre la ley vigente, que es el decreto ley del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la ley de fomento a la marina mercante. Y yo creo que es importante como tener eso a la vista, que si hacemos modificaciones, estamos haciendo modificaciones a la ley de marina mercante. Entonces, aquí hay una definición de cabotaje, que es lo que hace inicialmente el texto. Y ahí habla, se entenderá por cabotaje pasajero el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros cuyo origen y destino sean puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Esa es la definición que hace la ley de cabotaje. Después señala, las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje. Después venimos a la excepción. Entonces las modificaciones deberíamos hacerlas no sobre el primer texto que leí, sino sobre la excepción. Y ahí las naves de pasajeros extranjeros podrán participar en el cabotaje y lo dejamos solamente en cabotaje marítimo. Al no mencionar ni lacustre ni fluvial, estamos cerrando los otros dos y acogiendo la indicación del el senador Sandoval y la senadora Órdenes. Sí. Una la duda. entendemos susumida ahí, ¿me entienden? Pero es Una duda. Siguiendo el perfecto, pero creo que el puerto de Puerto Montt está en una situación de definición geográfica compleja, ¿ya? Que no es marítimo, técnicamente. No tengo claro que el puerto de Puerto Montt esté en el mar exterior, y es esta situación de que tenemos que precisar el concepto, solamente... que sea fluvial. No. ¿Y qué es lo que entonces? Lago no es. Lago no es. ¿Puerto Montt? Sí, no, mis dudas son los puertos interiores, cómo los toman para la vía marítima o no. Es una pregunta. No soy marino, estoy un poco lejano. Oye, yo creo que los puertos, además que recién embarcaciones, son todos puertos marítimos. Puerto Vara. O sea, aquí surgen dudas por lagos y lagos binacionales, el lago General Carrera, por ejemplo. Simplemente por el concepto de cabotaje marítimo. ¿Perdón? Porque lo que queremos hacer es cerrar la posibilidad, acogiendo además la indicación que está presentada, yo la comparto, cerrar al cabotaje en ríos y en lagos. En ríos es bastante difícil porque nosotros no tenemos un Amazonas, ¿no? Pero en el caso de los lagos sí, y tenemos lagos binacionales, donde sería muy complejo, podrían perfectamente haber ahí un crucero de 400 pasajeros, pero no es el objetivo. ¿Las aguas interiores son marítimos? Aysén, ¿qué es? Justamente El canal de Beagle. No quieres la cuestión ni Es marítimo. Son marítimos, independientemente si se trate de bahía o golfo. Aysén es marítimo, no hay problema, ya. Es importante que quede bien certificado. Sí. ¿Y el sector de los fiordos? Que se va desde la décima. Eso es marítimo. Ahora, no es el objetivo que recale, o sea, estamos hablando de un puerto, ¿no? Que no va a estar en medio de los fiordos. Claro, eso no son. No quiero que se meta ni un fiordo, ni landing, ni nada. Es solamente la definición. Si la subsecretaría lo tiene, claro, no hay problema. Cabotaje marítimo. Senador Navarro. A propósito que estaba funcionando la Comisión de Defensa con el tema de la Antártida, porque todos estos cruceros van a empezar a llegar a la Antártida, me pregunta ahí es landing nomás, ¿no? Porque efectivamente no hay puerto en la Antártida, No hay puerto. nuestras bases navales. ¿Y cómo está? Usted mismo decía, digamos, que el tema medioambiental en los landing genera algún grado de impacto, y que está haciendo. Y si hay turismo de landing hoy día es hacia la Antártida. Por tanto, nos va a quedar trabajo por hacer en esa materia, Presidenta, toda la voluntad va a poder. Sí, sobre eso, senador, le pedimos al gobierno que retomara y pusiera urgencia a la discusión de un estatuto antártico. Se retomó la discusión la semana pasada en la Cámara, está en la Comisión de Zonas Extremas, y la idea es que ese sea el espacio. Están regulados varios aspectos, también los temas medioambientales,
de responsabilidades, pero efectivamente requiere además, en el caso de la Antártica, una regulación adicional por las características del territorio y de la zona. Entonces, estamos de acuerdo que hablamos de las naves de pasajeros extranjeras que podrán participar en el cabotaje marítimo. Marítimo de madre. Especificado marítimo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Especificar marítimo, con lo cual implícitamente se excluye lacustre o quiere que hagamos una revisión para tomar el acuerdo. Dejamos marítimo, yo acuerdo, aseguremos que el Ejecutivo pueda ver con la Directemar la solamente definición. para ver que no haya algún problema con el punto Aysén, que indudablemente es un lugar. O sea, que se entienda bien que es marítimo y probablemente eso debe estar definido. Sí. Ya, entonces el cabotaje marítimo siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros. Ya, uno de los planteamientos que hacíamos nosotros ahí es que sean naves de acuerdo mercantes mayores. Esa, Aldo, Aldo, ¿nos puedes ayudar especificando? Porque eso era para hacerla similar a la normativa que hay respecto de los casinos de juego en naves. Sí, Presidenta. La Superintendencia de Juego de Casino hizo una presentación ante esta comisión indicando, trayendo a colación la ley 20.549, publicada en noviembre de 2011, donde se autoriza a los cruceros, digamos, a poder realizar actividades de juego y casino. Y esa ley trata a los cruceros como naves mercantes mayores. De esa forma las define. Y si nosotros estamos en este momento regulando en esta ley de cabotaje al mismo tipo de embarcación, mi sugerencia a la senadora fue homologar el tratamiento jurídico que se le da en ambas legislaciones. Por eso que presentó la senadora la indicación indicando que se trata de naves mercantes mayores. Tengo una duda, Presidenta. No sé cuál es la nomenclatura jurídica. No sé si es el mejor punto de referencia a la ley de casino. Me imagino que no. Porque ahí todo el propósito en esa ley era tratar de hacer lo más difícil posible que funcionaran casinos que estuvieran atracados en puerto. Ese era el propósito. Entonces, yo no tengo ningún problema que busquemos la nomenclatura, pero no creo que sean naves mercantes mayores. ¿Tengo la duda? Sí. Usa tu micrófono, por. En la Directemar, o sea, la definición de tipo de nave en Chile está en un reglamento, establece el reglamento de reconocimiento de naves y artefactos navales, y en su artículo 2 define 8 como nave mercante, aquella que sirva al transporte, sea nacional o internacional. 9, nave mercante de carga, aquella nave mercante que no sea buque de pasaje. Y 10, nave de pasaje, aquella nave que sirve para el transporte de más de 12 pasajeros. No define la palabra crucero, pero sí se puede entender nave de pasaje turística. Se podría, claro, nosotros habíamos pensado en algo así. Nosotros habíamos pensado en eso, poner nave de pasaje turística. La primera definición, ¿cuál era? ¿Nave mercante? Nave mercante, aquella que sirva al transporte, sea nacional o internacional. Eso señala Directemar. Nave mercante y nave pasaje. ¿Y la otra definición, la tercera, es? Nave de pasaje, aquella nave que sirve para el transporte de más de 12 pasajeros. Que fue lo que nosotros sugerimos en un inicio, de más de 12. Pero nosotros podríamos decir naves sobre 400 personas, pero nave de pasaje turística. Era lo que habíamos sugerido. 400 personas. Sí. ¿Y esa categoría dónde está? ¿En qué norma legal? Un reglamento de la Directemar. El reglamento. Porque lo que veíamos como alternativa era especificar ya, habiendo señalado que eran siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros, ahí continúa. Que cuenten con capacidad de pernoctación a bordo y tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos. Eso era lo que a nosotros más nos gustaba. Que es una definición súper clara. ¿No? Y simple y... ¿Les parece? La nave pasaje, ¿cómo? Que cuenten en la indicación, la C, en la página 5. Que cuenten con capacidad de pernoctación a bordo y tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos. Presidenta, nosotros y lo otro yo preferiríamos lo retiro porque es cuando en la correspondiente ruta específica no exista disponibilidad de naves chilenas
Eso Eso queda no. fuera, ¿no? ¿Esta definición iría en qué? A continuación, cuando decimos que las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje marítimo siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros y cuenten con capacidad de pernoctación a bordo y tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos. Así. En el fondo, más de 400 pasajeros, capacidad de pernoctación y función del transporte de pasajeros con fines turísticos. ¿Parece? Sí, perfecto. Y después... No, solo se puede afectar, eso propone eliminar la... No, lo otro lo eliminar porque no era el sentido, sí. Y lo que nos falta acá es el cambio de punto a punto por puerto a puerto. Con la excepción. Que eso continúa, porque después... Ya, y en el texto de la ley deberíamos, en vez de punto, claro, en vez de punto se establece el puerto. Esa es la propuesta. En el mismo inciso, se entenderá por cabotaje de pasajeros, transporte marítimo fluvial. Ay, pero ahí volvemos, Aldo, a no modificarlo en el primer párrafo, sino en el segundo, ¿no es cierto? Las naves de pasajeros extranjeros podrán participar en el cabotaje marítimo entre puertos. ¿Sí? Vuelvo a leer todo para aclarar. Recuerden, en la página 3, ¿ya? Voy a leer el texto actual, donde primero se define cabotaje, que es complejo que nosotros lo modifiquemos, entonces lo dejamos tal cual. Se entenderá por cabotaje de pasajero el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros cuyo origen y destino sean puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Ahora viene, ahí está la definición, ahora viene la excepción. Las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje marítimo entre puertos, siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros, cuenten con capacidad de pernoctación a bordo y tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos. Se exceptúa. Lo que pasa es que lo que hay inicialmente es la definición y nosotros estamos exceptuando solamente el que se pueda hacer el cabotaje marítimo. No nos referimos, no cambiamos la prohibición que hoy día existe en lacustre y fluvial. O sea, las naves de pasajeros extranjeras. Para naves de pasajeros extranjeras. Es para dejar que entre, senador, este tipo de embarcaciones que son los cruceros, y que ellos no entran a los lagos ni a los ríos. Y ahora, aquí tendría que venir la excepción en el caso de Isla de Pascua. Yo creo que debería ir un pelito antes, presidente, la excepción. ¿Alguien Si usted la pone... Si usted la pone después, da la impresión que la excepción de Isla de Pascua implicaría el tema de los 400 pasajeros. Entonces yo creo que, aunque fuera un poquito forzada gramaticalmente, podrá participar en el cabotaje entre puertos, así queda, ¿no? Entre puertos, marítimo entre puertos, con excepción de Chile Insular, Chile Insular Occidental e Isla de Pascua. Es que la excluyes, le quitas. Nosotros no queremos excluirlo, queremos que ahí se acepte el punto. Sí. Tiene razón. Se exceptúa de la exigencia. No, todos tienen capacidad. Pero hay algunos que regalan más lejos y otros más cerca. El puerto. Y esto también fue... Sí. Yo para la historia de la ley quiero dejar consignado que la segunda parte de la indicación, que era que entre puertos con capacidad para recibir embarcaciones de esas características, queda solamente puerto porque tienen que tener las características para recibir embarcaciones de estas características. Y ahí dejamos entonces Isla de Pascua. ¿Tú dices que hay que agregar con eso? Yo le propongo lo siguiente, presidente, la continuación de lo que había leído usted. Puerto marítimo. Poner un edificio adicional, se exceptúa de la exigencia de recalar en puerto a las naves turísticas, señalar que un punto seguido. Recalar. No, es que lo recalar. La obligación de recalar en puertos El cabotaje. o el cabotaje entre puertos
en el caso de Isla Pascua y el territorio de Chile insular occidental. Le dejamos la tarea a la subsecretaria con la secretaría, nos hacemos cargo de buscar la mejor interpretación. ¿Ya? Entendemos que es lo que hay que hacer, dejémosla aprobada a referéndum y confiamos en que vamos a tenerla, se la hacemos llegar a todos los senadores igual antes de que esto sea visto en la sala. ¿Les parece? No, yo no innovaría sobre eso, parece. No, porque dejémoslo tal cual como está y hacemos en los requisitos le estamos estableciendo las características. Ya. ¿Estamos de acuerdo con este texto que les leí para aprobarlo así? Y entendemos subsumidas las indicaciones, están un poquito todas. ¿Está clara la Pilar? Eso es lo más importante. Tenemos que buscar una fórmula para ponerlo de Isla de Pascua, hacernos cargo de eso. ¿Ya? Y lo otro que habría que votar es el tema de los 400 pasajeros. Yo soy partidaria ahí de suprimirla. ¿Suprimir la última oración? Que es en la página 6. En la página 6, la número 7. Claro, donde yo planteo el que suprimamos esta excepción para las de menos de 400, o sea, las naves extranjeras de menos de 400 pasajeros. Porque insisto que creo que hay una discusión ahí donde es difícil, ya nos lo planteaba la subsecretaria, dividir el país, tiene que ver con la regulación del landing, probablemente una segunda etapa o una discusión en sí respecto de la zona norte, no sé, pero me parece que requiere una elaboración distinta que no está en este texto. Yo voy a apoyar su propuesta, no porque no sea partidario de abrir absolutamente el territorio al cabotaje pasajeros sin restricción de número, yo soy más bien partidario de aquello. Pero entiendo que esto es un proceso que vamos a vivir y creo que la verdad va a haber poco cabotaje de pasajeros en naves de menos de 400 por el momento. No tengo ninguna dificultad que podamos ver una posterior a este proyecto, una segunda iniciativa para fomentar en particular quizás circuito en el norte, que puede ser una inquietud que se ha planteado acá, pero lo separaría de este proyecto. Yo sacaría esto adelante y después ver qué tipo de iniciativa podemos dar en particular para circuitos nórdicos. ¿Le parece, senador, avanzar en esa línea? Sí, en la medida que exista un compromiso por parte de la Subsecretaría de Turismo, porque las regiones del norte también tienen una condición bifronteriza en particular. Si nosotros finalmente queremos generar las condiciones de integración, obviamente con Perú y con Bolivia, este es un punto atractivo. Y la verdad que es una oferta turística que en nuestras regiones no existe. Es decir, mucha gente del norte viene a la 10ª región o a la región de los ríos exclusivamente para navegar. Estas son ofertas que lamentablemente en el tiempo no hemos tenido, y si además tenemos esta condición bifronteriza, yo lo único que le pediría a la subsecretaria, de tal forma de darle la unanimidad, es que de verdad se comprometa en la política de turismo que también se está revisando en la Comisión de Economía, en que busquemos las alternativas que permita efectivamente explorar otras alternativas de navegación. Tenemos una provincia, Parinacota, que si bien no vivirá mucha gente, pero aún hay personas que no conocen el mar. Y cada habitante, viva donde viva, es igual de importante, senador. Yo no estoy con usted. Por su intermedio, presidenta, senador, tenga la tranquilidad, la verdad que a nosotros nos hubiera gustado que fuera sin límite y a lo largo de todo el territorio, pero entendemos, llevamos muchos años detrás de avanzar en esto. Yo pienso y tengo la esperanza que al poco andar nos demos cuenta que esto solo nos va a traer oportunidades al país, y asumo un compromiso con usted. A mí me importa, creo que el norte tiene una oferta turística que se merece también que sea disfrutada tanto por los chilenos como por los extranjeros que podamos traer y que impacta su economía, así que exploraremos. Pero vimos que no había más voluntad en este momento para seguir avanzando, y creemos que es un paso importante el que estamos dando, pero con el compromiso que nos vamos a hacer cargo del norte. ¿Sí? Ya, aprobamos entonces por unanimidad la indicación, y yo quiero también hacerme cargo, senador, solo para terminar, hacerme cargo también del planteamiento. Yo inicialmente era
contraria a este proyecto y creo que hemos generado un buen acuerdo. Me alegro de eso, creo que eso nos hace bien y probablemente una situación es una situación que vamos a tener que ir revisando y abierta además, así como yo pido ver en particular mi territorio como zona extrema sur, también entiendo que la particularidad de la zona extrema norte requiere atención y planes especiales. Así que le agradecemos a la subsecretaria, Gracias a su trabajo ustedes. conjunto, Gracias. a nuestro querido asesor y despachamos el proyecto a la sala, aprobada referéndum el tema de Isla de Pascua y levantamos la sesión.